Buenas tardes, mi nombre es Ángela Cerón. El día de hoy vamos a hacer una tabla de frecuencias a partir de esta tabla que representa las edades de 50 personas en una ciudad. Para comenzar a hacer la tabla de frecuencia, primero tenemos que sacar estos datos para poder, con esa base, comenzar a trabajar estas fórmulas. Entonces, entre los datos vamos a tener el número de datos, que si contamos son 5 columna de 5, columna de 10, lo que nos da un total de 50 datos. Entonces vamos a ir colocándolo acá para ir alimentando la tabla. El Xmax es el valor máximo de la tabla, que si nos damos cuenta es entre estos 50 datos, el valor máximo es 53. Entonces lo vamos a colocar. Si estuviéramos trabajando en un Excel, pues es más fácil, porque pues en el Excel lo que vamos a hacer es a través de una fórmula colocar el número mayor y pues ahí nos va a dar. Entonces aquí el número mayor es 60, lo vamos a colocar acá. Y el Xmin es el número más pequeño de la tabla, que viene a ser 5. Entonces vamos colocando aquí el número 5. Seguimos con el rango, que es el valor del número mayor menos el valor menos este valor, que es el mínimo. Entonces 60 menos 5, el rango sería 55. Lo vamos a colocar. M es la cantidad de intervalos que hay en nuestra tabla, y ese lo vamos a hacer con la ecuación 1 más 33, logaritmo del número total de datos que tiene la tabla. Entonces sería 1 más 33 logaritmo de 50, lo que me va a dar 1 más 33 50, me daría un resultado de 6,64. Como este número no nos está dando como un número exacto, entonces lo que vamos a hacer es aproximarlo. La aproximación sería a 7. La C es la amplitud de intervalos que tiene la tabla, y eso se saca dividiendo el rango, que es 55, por el número de intervalos, que es 7. Entonces daría un total de 7,8, y lo aproximaríamos a 9 para poder trabajar con nuestra tabla de frecuencias. El rango nuevo lo vamos a sacar restándole al rango anterior, la amplitud. Entonces sería, rango nuevo sería, sí, multiplicando la cantidad de intervalos por la amplitud. Nos daría, como acá nos dio 7, de aquí a 8 sería, el rango nuevo sería un rango de 56, como se puede ver acá. El incremento es el rango nuevo menos el rango antiguo, y se divide en 2. Entonces el rango nuevo, como viene a ser 56, restándole el 55 nos va a dar 1. Si lo dividimos en 2, pues nos va a dar 0,5. A partir de estos datos es que vamos a trabajar nuestra tabla de frecuencia. Entonces vamos a comenzar con los intervalos de clase, que ya sabemos que son, la cantidad de intervalos son 7. Entonces vamos a enumerar 7 intervalos. Estos serían nuestros 7 intervalos. Entonces el primer intervalo lo vamos a sacar de la cantidad mínima, del valor mínimo que tenemos en la tabla, y va hasta, le sumamos la amplitud de los intervalos, que es 8, entonces de 5 a 8 hay 13. Entonces vamos a abrir acá y le vamos a poner aquí cerramos el paréntesis. Entonces así vamos haciendo con todos. De 13 o sea, con 8, que es la amplitud del intervalo, sería 13 más 8, serían 21. Cerramos. Seguimos con el tercero. 21 sería 29 y cerramos. Acá sería 29 a 8
nos daría un total de 37, cerramos, acá 37 a 8 serían 45, cerramos, colocamos aquí nuevamente 45, a 8 serían 53, cerramos, y 53 a 8 serían 61. Entonces aquí ya tendríamos nuestros intervalos de clase numerados de 1 a 7. Vamos a pasar a hacer la tabla de datos, la marca de clase a partir de estos datos. Entonces, la marca de clase es la suma de los intervalos dividido en 2. Entonces, digamos acá, 13 más 5 nos va a dar 18, dividido en 2, pues va a ser 9. Aquí, 21 más 13, 34 dividido entre 2, nos va a dar 17. Aquí, 21 más 29, nos daría 30, ¿qué? 21 más 29, 50, la mitad de 50 es 25. 29 más 37 da 66, dividido entre 2 sería 33. 37 más 45, 82, dividido entre 2 sería 41. Y aquí 45 menos más 53 nos daría un total de 98, lo que sería una marca de clase de 44. Y el último, 114, sería 57. 45, este me quedó 45 más 53, 98. Perdón, aquí son 49. Me había quedado la duda. Luego vamos a pasar a hacer la frecuencia absoluta, que es frecuencia absoluta viene a ser la cantidad de veces que está estos intervalos en nuestra tabla. Entonces, digamos, este intervalo de 5 a 13 vamos a empezar a contar. Está una vez, dos veces, tres veces, cuatro, 5 y 6 veces. Entonces de 5 a 13 está 6 veces. Rectificamos. 1. Va. Y este serían 6. Entonces la frecuencia absoluta sería 6. De 13 a 21 vamos a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, serían 11 datos que están dentro de este rango. De 21 a 29 contamos y serían 1, 2, serían 14 datos están dentro de este rango. De 29 y 37 habrían 29 y 37 habrían 4 datos. De 37, del rango de 37 a 45 habrían de 13 a 45 1, 2 y 3 datos. De 45 a 53 serían 45, 53, serían 7 datos. Y el último rango, que es los que quedarían, serían 5 datos. ¿Cómo sabemos que la frecuencia absoluta está bien? Porque la sumatoria de todas estas nos tendría que dar el mismo número de datos que tenemos en la tabla. Entonces, 17, 20, 34, 38, 43 y 7 serían 50 datos. Eso quiere decir que están todos los datos completos.
La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa hace referencia al dato de la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, 6 dividido en 50, 6 dividido en 50 nos daría 0,12, 11 dividido en 50 nos daría 0,22, 14 dividido en 50 nos daría 0,28, 4 dividido en 50 nos daría 0,08, 3 dividido en 50 nos daría 0,06, 7 dividido en 50 nos daría 0,14, 5 dividido en 50 nos daría 0,1. Entonces aquí vamos a pasar a hacer la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se saca esto? Pues entonces miramos cuál es la frecuencia absoluta y la vamos sumando por la posterior. Entonces vamos a arrancar por 6 más 11 serían 17. Vamos a arrancar pues por nuestra base que es 6. Entonces si sumamos 6 más 11 nos daría 17, 17 más 14 nos daría 31, 31 más 4 nos daría 35, 35 más 3 nos daría 38, 38 más 7 nos daría 45 y 45 más 5 nos daría 50. Este sería el resultado de la tabla de frecuencia absoluta acumulada. La casilla de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, hacer esta misma operación, solo que pues con la frecuencia relativa. Entonces, arrancamos con 0,12 y vamos haciendo la misma operación. 0,12 más 0,22 nos da 0,34 más 0,28 nos da 0,62 más 0,08 nos da 7, 0,7 más 0,06 nos da 0,13 más 0,14, 0,27 y más 1 nos daría 0,37. Tenemos que tener en cuenta que esta frecuencia absoluta, esta frecuencia relativa, este porcentaje siempre nos tiene que dar 1. Entonces si hacemos esta operación, si sumamos todos estos valores, lo que nos va a dar siempre es 1. Ya teniendo toda esta tabla de frecuencia realizada, lo que podemos hacer ya es sacar la media, la mediana, sacar los valores de la varianza, o sea, los valores de dispersión que viene a ser la varianza, la dispersión, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente, y podemos también hacer las tendencias centrales que son la mediana, la media y la moda. Entonces, ¿cómo sacamos la media? La media nos dice que es la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase y la dividimos por 50, que es el número de datos que nosotros tenemos. Entonces, la frecuencia absoluta, el total que nos dio la frecuencia absoluta, pues es 50, lo multiplicamos por el total de la marca de clase, que es 9 más 17 más 25 más 33 más 41, 49 y 57. Esto nos da un total de 221. Entonces, por 221 lo dividimos en 50 para que nos dé una media de 50 por 221 dividido 50. 221. Va. Entonces, sacamos la moda. Vamos a hacer el proceso. 9 por 6, 54. 17 por 11, 187.
25 por 14, 25 por 14, 350, 33 por 4, 33 por 4 da 132, 41 por 3 da 123, 49 por 7 da 343 y 57 por 5 nos da 285. Si sumamos todos estos valores, 54, 187, 350, 132, 123, 343 y 285 nos da un total de 1474. 1474, que si lo dividimos por el número de datos que tenemos, nos da un total de 29,48. Esa sería nuestra media. Entonces vamos a anotarla acá. 29,48. Esta sería el valor de la media. Ahora vamos a hacer el cálculo de la mediana, que es el dato que tenemos, o sea, es el dato del medio, el dato más cercano que tenemos al medio. Entonces, ¿cómo la vamos a sacar? La frecuencia absoluta acumulada, que sería esta, vamos a hacerla más, o sea, lo más cercano a 29,48. Hay dos maneras, que es cuando es par o cuando es impar, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vemos que nos dio 29,48, tenemos que ubicar este valor de la media a ver, ¿dónde nos aparece acá en el número de intervalos? Entonces, la mediana, vamos a hacer la fórmula de la mediana, que es el dato del medio, o sea, el dato del medio de nuestra tabla, o el que más se le acerque. Entonces, cuando es par, digamos, como nuestro número de datos es 50, es un número par, lo que hacemos es dividir el 50 en 2, nos daría 25. Esa sería nuestra mediana. Pero este 25 no está dentro de nuestros intervalos. Si estuviera dentro de nuestros intervalos, ya tendríamos nuestra mediana. Pero como no lo tenemos, tenemos que verificar entonces dónde queda. Entonces, como nos dio 25, vamos a buscar el intervalo donde se encuentre ese 25, que sería este número 3. Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente forma. La media igual al límite inferior, que vendría a ser 21, más el número de datos dividido en 50, que sería 50 dividido entre 2, menos la marca de clase anterior, que sería este 17, menos este 17, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que sería 14, entonces sobre 14, y lo multiplicamos por la amplitud de ese intervalo, que sería, la amplitud de ese intervalo sería 8, nuestra amplitud, la que sacamos al inicial, sería 8, entonces por 8. Entonces lo único que hacemos es, pues, 21 más 50 dividido entre 2 sería 25, menos 17 sobre 4 por 8, eso nos daría un total de 22, sería un total, más 25, nos daría un total de 22,4. Entonces, nuestra mediana sería equivalente a 22,4. Seguimos vamos a sacar, la moda, que es el número de datos que más se repite dentro de estos intervalos. Entonces, el número que más de estos intervalos, el que más datos tiene, vendría a ser en el intervalo número 3, 14. Entonces, esta sería nuestra moda. Ya con todos estos datos vamos a pasar a hacer nuestras fórmulas de dispersión. Vamos a comenzar a hacer la varianza. Entonces, la varianza tiene una fórmula, que es esta cantidad de números por la media, que ya la sacamos, que nos dio 29,48, y esa la elevamos al 2 y la multiplicamos por nuestra frecuencia absoluta.
lo que nos va a dar un total de. Entonces, número de datos. La varianza, decimos que hay que hacer unas casillas adicionales acá, los cuales van a ser la frecuencia absoluta. O sea, yo voy a hacer un resumido para no tener que hacer dos casillas. Entonces va a ser la frecuencia, la marca de clase se multiplica por va a ser, perdón, la marca de clase menos la moda que pues previamente ya la sacamos que nos dio 29,48. La vamos a hacer en la calculadora con el paréntesis, o si no, no nos va a dar. Entonces, digamos, en el primero será 9 menos 29,48. Cerramos el paréntesis y lo hacemos elevado al 2, nos va a dar 419,430. Eso lo tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta, que es 6, y ese será el valor para nosotros poder sacar esa varianza. Entonces vamos a decir que es 251. Previamente se hace así con todos estos datos, dándonos un total de 341,216. Entonces ese es el que vamos a poner acá, 341,216. A raíz de esta varianza, así se saca la varianza con la sumatoria de esa casilla que nosotros hicimos, y eso va a ser pues el resultado de nuestra varianza. Después de esto vamos a hacer la desviación estándar, que va a ser ese resultado de esa varianza, la raíz cuadrada de ese número. Entonces la raíz cuadrada de 341,216 va a darnos un total, 341,216, de 584,13. 584,13. Y para sacar el coeficiente va a ser el total de lo que nos dio la varianza dividido la media, y eso se multiplica por 100. Entonces 314,216 dividido 184,13 nos da un total de 537,92, y eso lo vamos a multiplicar por 100, dándonos 53,792. Ahí tendríamos nuestros datos de la varianza, del coeficiente, y pues ese sería ya toda nuestra tabla de frecuencia.